Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer versículos 3 y 4. Siguiendo con nuestra temática de lo que es toda la armadura de Dios, y todo lo que hemos aprendido de estos temas, ¿verdad?, que son importantes. Hoy quisiera tocar, ya antes de comenzar a entrar a lo que es ya las partes de la armadura, vamos a hacer un previo que lo he titulado Nuestras armas y luchas son espirituales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestras armas y nuestras luchas son espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, amén, versículo 3 y 4. Lo voy a leer en la Reina Valera y ahorita lo vamos a ver en la NBI. Vamos a leerlo primero aquí. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y leemos el 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo primero que vamos a aprender acerca de esto el día de hoy es que las armas que Dios nos ha dado, y ahí viene la versión NBI que dice así: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. En una batalla natural, en una batalla donde hay dos ejércitos, ¿cuáles son las armas que utilizan los ejércitos? Tanques, granadas, metralletas, pistolas. Son armas naturales, pero al cristiano que ha entrado a este ejército de Dios, porque todo aquel que se llame cristiano ya se encuentra en un ejército, ¿dicen amén? Amén. Ya estamos en el ejército del Señor, aunque tenemos hermanos que han estado ya en esa parte, conocen las estrategias y lo que implica estar en algo que tiene que ver con la milicia. Nosotros como cristianos también estamos en una milicia, estamos en un ejército, estamos en una lucha constante, y el Señor dice aquí la palabra de Dios que nuestras armas no son humanas, no son naturales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Uno de los errores que comete el cristiano es que cuando somos atacados, tal vez alguien en el trabajo habla de ti, tal vez alguien en el trabajo te difama, nuestra actitud y nuestra reacción es a reaccionar de manera natural. ¿Cómo es de manera natural? Ir y reclamarle, ir y pelearte, ir y actuamos en nuestra carnalidad, cuando realmente la Biblia nos va a enseñar que tenemos armas que no son naturales sino espirituales, y tenemos que entender que estas armas son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Son poderosas en Dios, no en nosotros. Amén. No es nuestro poder, no es que nosotros tengamos esa fuerza, viene de Dios y el poder es de Dios. Y vamos al siguiente pasaje, que es Efesios capítulo 6 versículo 12, y lo tengo ahí en la NBI, también quiero que leamos porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que entendamos algo, que la persona que te está molestando, que la persona que está provocando un deseo en ti, que la persona que te está injuriando, que la persona que a lo mejor te está maltratando con palabras, eso es un ataque espiritual. Y tu lucha no es directamente contra la persona física, tu lucha y mi lucha es espiritual, pero nuestro actuar regularmente es carnal. La Biblia nos enseña que nuestras armas son espirituales, y por lo tanto nosotros no debemos actuar como actúa cualquier persona que no conoce de Cristo.
Dense cuenta de algo, en este pasaje vemos una jerarquía de potestades demoníacas. Hay una organización en el mundo de las tinieblas que están enfocados en naciones, en regiones, en estados y en lugares como este. En este lugar hay una fuerza que se opone a la iglesia. ¿Qué potestad tenemos aquí? La santería. ¿Qué otra potestad? Las adicciones. ¿Qué otra potestad? La infidelidad. ¿Qué otra potestad? Alcoholismo, droga, violencia en las familias. Si usted se da cuenta, nosotros no estamos luchando contra personas físicas. Nuestra lucha es espiritual. Y por eso nosotros debemos pelear espiritualmente y no carnalmente. Porque carnalmente no vamos a salir vencedores, a menos que hagamos uso de los recursos que Dios nos ha dado para pelear esta batalla que es espiritual. ¿Alguna vez ha experimentado una injusticia? ¿Y cómo actúa usted? ¿Actúa de manera carnal o de manera espiritual? ¿Cuál es su reacción? Regularmente actuamos carnalmente, ¿verdad? Y regularmente nuestra reacción es a veces la ira, a veces el enojo, a veces actuamos en nuestra propia prudencia y muchas veces eso implica caos, división, conflicto, palabras subidas de tono. Dense cuenta que actuar carnalmente es un peligro para nosotros porque nos hacemos presas fáciles del enemigo. Yo quisiera hablarte por lo menos de 4 armas espirituales que nosotros tenemos para poder pelear esta guerra que tenemos contra el diablo. Hay una guerra. He dicho muchas veces que no debemos caer en un extremismo. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No ignoremos que hay alguien que nos acecha. No ignoremos que la Escritura dice en Pedro que el diablo está como león rugiente buscando a quien destruir, buscando a quien devorar. Es decir, Dios en su plan tiene un propósito para cada uno de nosotros y para la iglesia, pero también el enemigo tiene un propósito para la iglesia y para cada uno de nosotros. ¿Cuál será el propósito del enemigo para nuestras vidas? Destruir tu familia, destruir tus hijos, que haya una infidelidad en el matrimonio, que haya algo que traiga una ruptura, que tus hijos caigan en drogadicciones, que tus hijos caigan en problemas, que tus hijos se aparten del camino de Dios. Y Satanás usa recursos también espirituales y naturales para que eso suceda. En una infidelidad, el enemigo puede usar a una mujer para seducir a un hombre y que caiga en infidelidad. Y por supuesto también la mujer puede ser seducida para caer en infidelidad. Y son armas que el enemigo usa para destruir nuestras vidas, el ministerio que Dios ha depositado en tu vida y el propósito de Dios en tu vida. Sin embargo, nosotros tenemos recursos y vamos a ver cuál es el primero. El primer recurso que viene ahí en ese cuadro se dice... El primer recurso que tenemos es hacer el bien cuando alguien nos hace el mal. Y este es el recurso más difícil de aplicar, ¿cierto? ¿Quién en su humanidad le hace el bien a alguien que le hizo mal? ¿Quién? Este es el más difícil de todos. Porque es complicado hacerle un bien a alguien que te hizo un mal. Es simplemente para nosotros humanamente es inaceptable. Pero la palabra nos va a enseñar que esto es una arma que vence el mal y que es una arma que provoca a los enemigos, en esos que se levantan contra ti. Dice que provocamos ascuas sobre su cabeza, provocamos algo que los transforme y que los cambia, simplemente por reaccionar como Dios espera que reaccionemos. Romanos 12, ahí está el versículo. Y dice ahí 17 al 19 y vamos leyendo ahí lo que dice la pantalla. Fíjense lo que dice Pablo hablando a la iglesia de Roma. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. No te dice a veces, no te dice cuando no te trataron muy mal, cuando el trato fue un poquito mal, cuando a lo mejor no fue una injusticia tan grande. La Escritura nos pide que nunca devolvamos a nadie mal por mal. Y aquí hemos reprobado todos. ¿Hemos devuelto mal por mal?
Y saben, el momento que nosotros violentamos este principio bíblico, abrimos un portón, abrimos un zaguán a ser presas del enemigo, simplemente porque no estamos obrando como la Escritura lo pide. Dice: compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, dice Pablo, nunca tomen venganza. Y esto leámoslo junto. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. A ver, todos juntos. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En otras palabras, Dios nos dice: cuando alguien te haga un mal, devuélvele el bien. Y yo tomaré justicia con esa persona. Yo haré justicia. Él va a pagar lo que yo queda justo en mi justicia, no en la justicia nuestra. Porque en nuestra justicia humana podemos ser injustos, ¿está de acuerdo? Podemos actuar injustamente queriendo ser justos. La Biblia dice que Él va a actuar conforme a su justa ira. Es decir, aquel que se levanta contra un hijo de Dios, aquel que provoca un hijo de Dios, aquel que vitupera un hijo de Dios. ¿Usted cree que eso se va a quedar así, hermanos? La persona que se levanta contra un hijo o una hija de Dios realmente no sabe lo que está haciendo, porque tenemos un Dios que cuida a su pueblo, tenemos un Dios que proteja a sus hijos y a sus hijas. Y aunque hay momentos donde parece que sí somos escarnecidos, afligidos, donde hay algún abuso de parte de las personas, sabe, Dios dice: no tomen venganza, dejen que yo me encargue de su asunto. Y cuando nosotros tomamos justicia por nuestras propias manos, regularmente las cosas salen mal. ¿Le ha pasado a usted? Usted quiso hacer justicia y salimos mal. Dice el siguiente pasaje, la siguiente diapositiva: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué dice? Dales de comer. Usted le daría de comer a alguien que le dijo: usted no sirve para nada, usted no sirve para nada, usted nunca va a llegar lejos, usted va a fracasar. ¿Le daría de comer? Le serviría un guisadito, una coca fría, y ya pásale. Cuando sabes que esa persona dijo que tú no valías nada. Dice el Señor: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, escuchen, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Quiere decir que cuando nosotros no respondemos el mal con el mal, estamos provocando una vergüenza en la persona, porque la persona espera que tú le pagues de la misma manera como el mundo lo hace. Pero cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano tiene a Jesús en su corazón, cuando un cristiano trata de agradar a Dios antes que a los hombres, el cristiano procurará con todo su corazón, aunque no quiera por dentro, no regresar y no pagar con la misma moneda. Qué difícil es eso. Es lo más difícil de todo. Porque vamos a ver que la oración pues podemos orar, vamos a ver que usar la palabra la podemos memorizar, pero hacer esto es lo más difícil para nosotros. Pero al hacerlo, avergüenzas al que se lo estás haciendo. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal que haciendo. ¿Cómo vencemos el mal? Haciendo el bien. Y no, a veces no me gusta predicar este tema o este tipo de temas, porque ¿saben qué me ha pasado? Que cuando yo enseño algo así, el Señor me mete en una situación donde tengo que vivir lo que prediqué. Supimos que compramos la lona nos salió mocha, le falta un pedazo. Y yo por dentro de mí, hablando con el Señor: no te voy a respuesta en unos días. Y yo, ¿en unos días? Y yo hablaba con la hermana y dije: Señor, dame paciencia, no me voy a exaltar, no voy a ofender, porque tendemos a ofender. Ya dame mi lona. Y no tenemos, ya, y te pones todo loco, así histérico: quiero mi lona, y si no voy a ir allá y te la voy a... Esa es nuestra accionar, esa es nuestra manera natural de actuar. Y yo le decía a mi esposa:
no voy a actuar así, no quiero actuar así. Y yo te le decía al Señor, miren, se lo pido por favor, esta es la lona de nuestros niños, ¿será que casi así como con miedo, ayúdeme por favor, Señor? Cuando el error fue de ellos, cuando el error, yo con toda autoridad puedo haber hecho, y aquí está la lona y me la arregla y se la aviento, ¿no? Espero que usted no haya hecho eso, ¿verdad? Cuando le dieron su televisión y no venía ni el control ni el cable para conectarla, usted regresó con la caja, ahí está su pantalla, no viene el control, no viene el cable, ¿cómo me vende eso? Hágame válida la garantía. Y se pone ahí usted como, no ha hecho eso, ¿verdad? No lo haga. Usted llega y dice, mire señorita, me llegó una pantalla sin control y sin cable, no la puedo conectar. ¿Será usted tan amable de poder cambiármela? ¿Será que así la hacemos? ¿O cómo nos ponemos? Y yo fui con el Señor, hoy en la mañana lo vi, digo, buenos días Señor, ¿cómo está? Pues mire, ya le traje esto, por favor, me urge, se lo pido por favor. Pero en el camino yo iba orando porque dentro de mí había algo que quería reaccionar ante eso, de verdad. Pero salí victorioso. Y pude, no es que Él me haya hecho un mal, pero cuando sufrimos una ofensa, o que para nosotros es algo que te molesta, para nosotros es un mal. Y ahí es el momento donde debemos de aplicar esta arma espiritual. ¿Cuál es la primera arma espiritual que el cristiano debe de aprender el día de hoy? Hacer el bien. Hacer bien. Aunque otros no lo hagan. Porque dice la Biblia que vas a amontonar ascuas, carbones encendidos que van a avergonzar a la persona que te hizo el mal. Punto número 2. Mateo 4, capítulo 2, cuando Jesús es llevado al desierto, recuerden que el diablo lo tienta y que Jesús dijo unas palabras que son muy conocidas. ¿Qué le dijo al diablo Jesús? Escrito está. Así es que un arma espiritual es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice precisamente que la palabra es una espada de dos filos, ¿verdad? Entonces, esta yo creo que sí es fácil para nosotros aplicarla, ¿verdad? Tanto aprenderla, pero lo difícil es vivir el primer punto, ¿no? Hacerle bien a alguien que nos hace mal. Por eso está sencilla de alguna manera. Sin embargo, tenemos que conocer la palabra bien, tenemos que adiestrarnos. Imagínese que usted va y está enfrente en el ejército, usted está con un rifle y no sabe cómo jalar el gatillo, se le atora. ¿Qué le va a pasar a usted? Lo van a matar, porque no sabe usar las armas espirituales. Es necesario que el cristiano se adiestre en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, pero también aplicando la palabra de Dios, que es lo más importante. Hacer el bien, la palabra de Dios. Y por último, y es donde quiero que vayamos todos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a ver aquí una historia donde el rey Josafat es atacado por 3 naciones. 21. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Es decir, está Josafat, es el rey en ese momento, y se levantan 3 naciones para hacerle guerra. ¿Cuál es lo que hace Josafat en el versículo 3? Léalo usted ahí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo primero que hace Josafat cuando sabe que el ejército viene, 3 naciones vienen para destruir a Judá, 3 naciones se levantan, enemigos se levantan. ¿Qué es lo primero que hace Josafat? Consulta a Jehová, va a la presencia de Dios y proclama ayuno. Estas son 2 herramientas que regularmente nosotros las conocemos, pero que no las aplicamos de esta manera. Lo primero, cuando nos pase algo que es una injusticia, que estamos siendo lastimados, que hay algo que está en contra de nuestra vida, lo primero que debemos hacer es hacer lo que hizo Josafat, es que ir a la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que hace usted?
le platica a un amigo, le platica a un hermano. Oye, ¿qué crees, hermanita, que me está pasando esto? Oye, ¿qué crees, amigo? Ayúdame a orar. Y muchas veces hacemos esto antes de ir a la presencia de Dios, y eso es un error, porque tu amigo no te va a solucionar el problema. Tu amigo no tiene el poder que Dios tiene. Tu amigo tiene su fuerza limitada, su capacidad limitada. Por eso el rey Josafat, cuando vienen 3 ejércitos sobre él, lo primero que hace es consultar a Jehová. No se olvide de esto, hermano, porque cuando usted se encuentre en una batalla espiritual, cuando usted se encuentre siendo maltratado, cuando usted se encuentre en una situación donde usted es lastimado o algo le está sucediendo, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Ir a la presencia de Dios. Ni siquiera vaya con el pastor. No estoy diciendo que no vaya, ¿verdad? Pero el primer lugar siempre será ir a su presencia. Siempre, siempre, siempre. Oye, me pasó algo en el trabajo, me están echando la culpa que yo hice algo. ¿A dónde tiene que ir primero? Señor, pongo esta situación en tus manos. Y después con el gerente, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. Pero vaya la persona indicada. Y dice la Biblia que Josafat pregona ayuno a toda Judá. Ayuno y oración son armas espirituales que Dios nos ha dado para pelear la batalla espiritual. Versículo 12, vamos a ir, recórrase. Versículo 11, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad. Josafat le está diciendo a Dios que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat está reconociendo que no es su fuerza, y es algo que tú y yo tenemos que reconocer. En las batallas espirituales no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tu conocimiento ni siquiera bíblico, no es en tu posición ministerial, no es en tu posición o estatus social, no es porque tengas una buena casa, un buen trabajo. Tu batalla espiritual, eso no sirve de nada. Josafat reconoce y le dice a Dios: es que no tenemos fuerza contra ese ejército, no podemos, pero por eso ellos vienen. Y dice: volvemos a ti nuestros ojos. Cuando te esté pasando algo, hermano, reconoce que no es por ti, es por Él. Y si Dios va contigo, nada te va a detener, porque no es en tu fuerza, es en las fuerzas de Dios. Tú te vas a cansar, yo me voy a cansar. No tenemos la capacidad suficiente. Cuando se levanta un problema y luego otro y luego otro, ¿no le ha pasado así que dices: bueno, Señor, ¿de qué se trata esto? Me pasó esto esta semana, la semana pasada tuve un accidente, viene una enfermedad, tengo una discusión con mi matrimonio, mis hijos se están alejando, yo me estoy alejando. Cuando eso pasa en tu vida, reconoce tu debilidad, reconoce tu fragilidad, reconoce que tienes debilidades y dile al Señor: no es por mi fuerza, es por ti, Señor, porque tú vas delante de mí, porque tú peleas mi batalla y porque tu palabra dice: mía, tuya es la venganza. No es tuya, es la venganza de Dios. No es tu justicia, es la justicia de Dios. Versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? ¿Es tuya? Cuando tenemos muchas veces una situación que oramos y que le pedimos: Señor, te pido que intervengas en esta situación, quiero entrar a la universidad, quiero poner un negocio. Y cuando tú comienzas a hacer eso, vienen muchas trabas, vienen muchas oposiciones. Tienes que decirle al Señor: no es mi guerra, Señor, es la tuya. Y lo que tienes que hacer tú, hermano, lo primero que tienes que hacer es tú orar al Señor y decirle: Señor, aquí está esta situación, no es por mí, es tu guerra. Dios nos da recursos espirituales
pero los recursos son un medio, no son el fin, porque solamente son el medio por el cual Dios obra, pero es el poder de Dios obrando, y es la fuerza de Dios, y es la magnificencia de Cristo obrando en tu situación. El recurso espiritual es un medio, pero no es el fin, porque el fin es que Cristo se lleve toda la gloria en nuestras aflicciones. Ese es el fin, no nosotros, sino Él sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 18, siga ahí leyendo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá. Imagínense todos postrados, imagínense toda una nación postrada. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y comenzaron a hacer algo que es el siguiente punto. Un arma espiritual en la guerra espiritual es la adoración. ¿Qué dice ahí? Y adoraron a Jehová. Es decir, que cuando venían los tres ejércitos, cuando tal vez se sentían desprotegidos, cuando tal vez no sabían qué hacer, ¿cuál fue su reacción ante la opresión, ante el enemigo? Adoración. Cuando tú adoras en lugar de quejarte, cuando tú te postras y reconoces que tú no eres, que es Dios a través de ti y que es su batalla, cuando tú te postras y comienzas a adorar al Señor, entonces viene la victoria para ti y para mí. Pero la actitud que tomamos muy comúnmente es preguntarnos por qué está pasando las cosas, es quejarnos contra Dios, es enojarnos con el esposo, con la esposa, porque no hemos entendido que nuestro esposo, el que te quiere hacer la vida imposible, hay algo que está obrando en él para que tú te desanimes y dejes de ir a la iglesia. Hay algo que está obrando en tu esposa para desanimarte y evitar que tú busques de Dios. ¿Cuántas veces tú estás dispuesto a venir a la iglesia y justo cuando venías llega una visita y dices, bueno, no tiene nada de malo? Y cuando tú lo pones en balanza, es el día del Señor, es el día de buscar. ¿Será que eso es correcto? ¿O será que no te das cuenta que eso es un ataque para evitar que ese día recibas palabra? ¿Usted me está entendiendo? ¿No te ha pasado que un día no vienes y ese día te dijeron, no, ¿qué crees que ese día estuvo? No, la gloria de Dios se manifestó. Yo decía, no, Señor, no me puedo perder ningún culto, porque tal vez ese día me hables, tal vez ese día toques mi vida, tal vez ese día me transformes, pero el enemigo pondrá diferentes razones, causas, situaciones, personas, para que tú no llegues a la congregación y para que tú no busques a Dios, para que tú te rindas de la búsqueda que tú tienes. Lo que tenemos que hacer en los momentos de guerra y de batalla es postrarnos y adorar. La palabra postrar aquí es la palabra proscuneo, que significa poner tu frente en el piso, reconociendo que Él está por sobre todas las cosas. Cuando tú pones tu frente en el piso, estás reconociendo que Dios está por sobre toda tu vida y que todas las decisiones en tu vida van a girar en torno a su voluntad y no a la tuya misma. Ellos reconocen a Jesús, a Dios, perdón, y se postra toda Judá y se postra todos los moradores de Jerusalén. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aquí ya Josafat comienza a juntar un grupo de personas para salir a la guerra. ¿Y qué los pone a hacer antes de pelear? A cantar y a alabar. Cuando Jericó iba a ser conquistada, Dios les dice que den 7 vueltas alrededor de los muros. Pero ¿a quién cree que mandan hasta enfrente? Al arca y a los levitas con las trompetas. Los primeros que salieron a la batalla no fueron los de espada. Qué curioso, porque Dios le estaba mostrando a Josué que esa batalla era física, pero antes de ganar físicamente tenía que ganarse espiritualmente. Manda a los levitas en adoración.
Y nosotros, por ejemplo, cuando nosotros entramos en batalla, cuando hay una aflicción, cuando no puedes dormir, cuando tienes pesadillas, cuando tal vez te sientes muy inquieto, cuando tal vez tienes depresión, desánimo, sabes que hay una batalla que tú puedes, que un arma que tú puedes usar en tu vida, la adoración y la alabanza. No es un secreto que la música ministra al alma del hombre. Por eso muchas personas que escuchan música de esas norteñas, que hablan de matar, que hablan de quitarse la vida, que hablan de infidelidad, ¿por qué creen que los jóvenes acaban haciendo eso? Porque la música ministra su alma, porque la música ministra su corazón, y ellos, sin darse cuenta, lo que están escuchando en algún momento lo van a reproducir, porque lo escuchan tanto y son tantas veces que se repite y entra a su vida eso, que en algún momento la canción que te dice, quítate la vida si te deja tu novia. ¿Hay personas que se han quitado la vida por una decepción? Sí. ¿Por qué? Porque la música ministró. Pero también la alabanza y la adoración es poderosa para ministrar. Por eso, hermanos, cuando a veces usted se siente en la noche que no puede dormir, ponga adoración, ponga la alabanza, porque a través de la alabanza el poder de Dios obra a su favor. Y dense cuenta en esta pelea que Josafat va a presentar contra estas tres naciones. ¿En qué momento vemos hasta este punto pelea de armas? No hemos hablado de armas, no hemos hablado de un encuentro físico. Note algo, primero dice ayuno y oración, alabanza, reconoce tu debilidad, entiende que es la guerra de Dios, no es la tuya. Nótese que todo lo que yo estoy mencionando es espiritual. Nunca he hablado de un encuentro físico. De hecho, ellos ni siquiera van a pelear, pero van a ganar la victoria porque Dios se las va a dar espiritualmente. Una batalla, hermanos, se gana primero en lo espiritual y luego en lo natural. Si tú quieres pelear una batalla de manera inversa y primero ir a pelearte con aquel que te hizo mal y después orar, estás cayendo en un grave error, porque primero es orar y después ir a hablar con la persona para que Dios toque su corazón. Pero si tú luego te llegó tu pantalla, no venía el control, no venía la pantalla, entonces, ay, no me di cuenta, me la echaron a la cajuela, llegué a mi casa, abro la cajuela y usted se prendió así como una mecha, ¡pum! ¡Vámonos! ¡Súbete al carro! Viene con sus llanos hijos. Y llega, mi pantalla no está. Y le empieza a gritar a la de atención al cliente, tráigame al gerente. Y usted se pone. ¿Qué tenía que haber hecho primero esa persona? Señor, toma el control, voy a ir a hablar allá. Postrarte, Señor. Toca el corazón del gerente. Pero nuestra reacción natural es buscar una pelea espiritual, una pelea carnal, antes de buscar una solución espiritual. Y eso es un grave error. Cuando nos llegó la lona sin un pedazo, yo dije, sin un pedazo. Por dentro yo, hermanos, no crean que yo tuve un conflicto. Yo tuve un conflicto. Se veía, ¿verdad? No, o sea, sí se notaba que estaba molesto. Imagínense, usted paga una lona de 8,000 pesos y viene en pedazos. ¿Cómo se pondría usted? Ya con un descuento. Me hicieron un descuento y me quitaron el descuento del pedazo. ¿Cómo hubiera reaccionado usted, hermano? ¿Cómo hubiera reaccionado? Prueba. Pero conforme fueron pasando los días y la situación se iba arreglando, yo le decía al Señor, no permitas que yo caiga en ira y palabrería. Señor, contrólame, quiero dar testimonio, porque yo le dije al Señor la primera vez que hablé con Él, yo soy cristiano. Estaba el nombre de Cristo en medio. Yo no pude reaccionar como tal vez hubiera querido, porque pensaba, bueno, es que ya le dije que soy cristiano. Ya le dije que el propósito de eso es para bendecir a los niños. Yo no puedo reaccionar como todo el mundo lo hace, aunque yo quería.
Llevé la lona y le digo, bueno, mira, aquí está, por favor le encargo, me urge. No se preocupe, señor, una disculpa. Le digo, no se preocupe, pero sí, deme lo que necesito. Mi descuento. Deme mi descuento. Vamos a ser probados. Tal vez esta semana seas probado con esto, ¿eh? En la mañana. Alguien se te cruce en el camino, alguien pase, te dé un hombrazo y tú le dices, bendiciones. Tal vez tu maestro de la universidad te empieza a cargar carrilla porque eres cristiano y tú dices, maestro, Dios lo bendiga. Te voy a poner 6. Dios te bendiga. Ahí somos probados. No aquí, afuera. Cuando la gente hace algo que nos agrede. Cuando tú eres un tonto, no sabes manejar. Eres una tonta. Y tú así. Ahí somos probados. Dios nos ayude a glorificar el nombre de Cristo. En el versículo 21, Josafat dice que empiecen a cantar y a alabar y a glorificar el nombre de Jesús, de Dios. Versículo 22, léalo ahí, que dice ahí, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué comenzó a suceder cuando ellos empezaron a alabar? Ellos metieron las manos en algún momento. Ellos se fueron y se encararon y dijeron, no nos vas a ganar, Dios está con nosotros. En ningún momento el rey y su pueblo se encara con las naciones. En ningún momento se ve que sacaran las armas, las lanzas, en ningún momento tuvo la necesidad Josafat de enfrentarse físicamente. ¿Saben por qué? Porque Josafat ya tenía la victoria ganada porque usó los recursos espirituales, la oración, el ayuno y la adoración y la alabanza. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando venga un problema a su vida, haga uso de los recursos espirituales antes de irse a bronquear con el de Electra, por favor. Antes de ir a aventarle la pantalla a los vendedores, Señor, toma el control, consulta a Jehová, póstrese delante de Dios, adore al Señor, y usted ni siquiera va a tener que mover una mano. Cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová trajo confusión entre los mismos enemigos del pueblo de Dios, y ellos se mataron entre sí. Después de que ellos se matan, en el versículo 26 dice, terminando el versículo 25, dice, dice versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dice la palabra de Dios que cuando ellos solitos se empiezan a matar por la confusión que Dios había traído hacia ellos. Dice que dejaron todas sus joyas, todas sus riquezas, y que entonces el pueblo de Dios se toman las riquezas y son bendecidos por causa de la victoria que Jehová les había dado. Y el 4º día se juntaron en el valle de Beraca. La palabra Beraca es bendición. Y ese se conoce como el valle de la bendición. Cuando Dios pelea por ti y usas los recursos naturales, los recursos espirituales, Dios te va a poner en un valle de Beraca, en un valle de bendición, porque te va a dar la victoria, porque supiste actuar conforme a lo espiritual y no a lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ser bendecido. No porque yo lo diga, sino porque la escritura muestra que Josafat nunca empuñó una espada y ganaron la victoria, porque la pelea era de Dios. Porque allí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta el día de hoy. Porque Jehová les había dado gozo librándoles de sus enemigos. Versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel.
¿Tenemos enemigos? Sí. ¿Tenemos alguien que quiera hacerte algo mal? Sí. ¿Tenemos alguien que quiere detener el propósito de Dios para tu vida? Sí. ¿Tenemos alguien que quiere destruir tu matrimonio? Sí. ¿Tenemos alguien que quiere ver a tus hijos destruidos, en adicciones, perdidos y alejados de Dios? Sí. Pero ¿sabes? Yo quiero decirle a las mamás que su oración es una oración tan poderosa, capaz de levantarse contra la arma más poderosa del enemigo, porque la oración de una madre tiene poder para derribar fortalezas. Hoy yo les digo a las mamás que tienen hijos alejados, hijos perdidos, hijos que se están hundiendo más en cosas que los están destruyendo: no dejes de orar, porque la victoria no es por tus fuerzas, sino es porque Dios va contigo y Él te va a dar la victoria sobre la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano. Póngase